Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hora es un gusto el poder extender este saludo a través de el internet. Usted que nos está siguiendo a través de este medio, le enviamos un cordial saludo por parte de todos los hermanos que están haciendo posible esto, de esta congregación. Y nos sentimos felices, mis hermanos, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a dar continuación al tema, a la enseñanza que se había dado inicio ya previamente, la cual lleva por título Falso Avivamiento, Agonía Espiritual. Vamos a continuar con esta enseñanza, y para eso quiero invitarle a que usted vaya al libro último de la Biblia, es decir, Apocalipsis. Vamos a estar ubicándonos en el capítulo número 3 y vamos a leer los primeros 6 versos. Así que vamos a leer en esta hora, mis hermanos, la palabra del Señor. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Verso 2: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este momento voy a invitarle a que abra su corazón y cierre sus ojos. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y que Él nos ayude a poder transmitir lo que su Espíritu quiere que se transmita en esta hora. Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos nuevamente esta oportunidad de poder compartir, meditar y estudiar tu maravillosa palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que tu Espíritu Santo ponga ese sentir reverente hacia tu palabra, ese sentir de amor hacia tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos en este momento. Amén y amén. Decíamos en la enseñanza anterior, mis hermanos, retomando, vamos a leer el verso 1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Mencionábamos que la palabra ángel en griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra ángel es ágelos, que puede referirse tanto a una entidad espiritual como a un líder, a un anciano o a un pastor de alguna congregación. En este caso, el Señor Jesucristo está diciendo que escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene, hace una autodescripción, lo decíamos en la enseñanza anterior. El Señor Jesucristo de sí mismo dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco. Aquí se encuentra el quinto yo conozco del Cordero de Dios. En cada una de las cartas se encuentra la frase yo conozco, y son 7 cartas. Por eso hablábamos también anteriormente de la omnisciencia del Todopoderoso, el número 7, el número de perfección. Y aquí podemos ver el quinto yo conozco. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Verso 2: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Decíamos anteriormente también que Sardis era conocida, esa congregación, aquella congregación que se encontraba en aquella ciudad, como una congregación que estaba viva, una congregación que no estaba muerta, una congregación que tenía avivamiento. Pero el Señor Jesucristo les dice: no es así, Sardis, no están vivos, aunque sean conocidos y sean famosos por eso, no es así. Están muertos, les dice.
Por eso, repito, el título de la enseñanza, falso avivamiento y agonía espiritual. De hecho, en el verso 2 les está diciendo, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Muchos han llamado a Sardis la iglesia moribunda, basado en lo que estamos leyendo en el verso número 2. Sardis estaba con un problema grave espiritualmente hablando. Y ahí fue donde nos quedamos en la enseñanza anterior. Ahora retomemos el verso 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Le está dando una oportunidad. Por tanto, si no velas, oiga esto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor le está diciendo a Sardis que es necesario velar, es necesario estar atento, es necesario no estar durmiendo, sino estar velando para que no sea sorprendido espiritualmente hablando. Leíamos que anteriormente también le estaba dando en el verso 2 otra orden, ponte en vela, se lo repite otra vez entonces, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Oiga lo que dicen algunas otras versiones, la Nueva Versión Internacional dice, reaviva lo que aún es rescatable. La Dios habla hoy, dice, refuerza las cosas que todavía quedan. La Nueva Traducción Viviente dice, fortalece lo poco que te queda. Y la Reina Valera Gómez 2010 dice, afirma las cosas que están por morir. El Señor lo decía, el mensaje a la iglesia de Sardis tiene vigencia hoy en día para su iglesia y para su pueblo. Por eso es que quedó escrito para nosotros aquí en el libro de Apocalipsis. Continúan las órdenes entonces del médico de médicos. Yo así miro este panorama, mi hermano, y quiero a usted también traerlo a una escena. En una sala, imaginémonos una sala de hospital. Y imaginémonos al médico de médicos, que es el mismo Señor Jesucristo, hablándole a la congregación de Sardis, exhortándola. Recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete lo que has recibido. Sardis había recibido regalos grandes. Usted y yo hemos recibido el regalo más grande, que es nuestra salvación. Pero además de eso, el Señor Jesucristo nos ha ido dando otros regalos. Sardis había sido el receptor de muchas bendiciones de parte de Dios. Su palabra es una gran bendición. Hay muchos países donde no hay libertad de culto. Y los creyentes tienen que esconderse para leer a veces hasta trozos de la Biblia. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de tener nuestra Biblia. Es otro regalo de parte del Señor. Y volvemos entonces a lo que leímos anteriormente también en la carta del apóstol Santiago. Yo quiero llevarlo a la carta del apóstol Santiago, nuevamente al capítulo número 1. Acompáñenme, por favor, hermano, en esta hora al capítulo número 1 de la carta del apóstol Santiago. Vamos a ubicarnos ahí en el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Porque si alguno es oidor, oiga, oidor, y el Señor Jesucristo le está diciendo a Sardis aquí en el capítulo 3, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ahora, Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, atentamente decíamos algo importante, a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado
en lo que hace. El Señor Jesucristo nos está exhortando, nos está llamando a no olvidar, a recordar todo aquello que Él nos ha dado a través de su palabra, a no ser oidores olvidadizos. Nos está llamando a la práctica. Y eso mismo le está diciendo aquí a la congregación en Sardis. El creyente que oye y no se queda solamente allí, sino que escucha atentamente y lleva a la práctica lo que ha oído, hermano y hermana, ese es un creyente que está sano espiritualmente hablando. Es un creyente robusto espiritualmente hablando. Es un creyente que manifiesta una sanidad espiritual. Todo lo contrario, el creyente que oye, pero olvida, va a estar en las condiciones en las que se encontraba Sardis. En esas mismas condiciones, moribundo, muerto espiritualmente hablando. Por eso es la importancia y es el énfasis que se hace en lo que estamos enseñando en esta hora. Ahora, si regresamos al capítulo número 3 de Apocalipsis, verso 4, también habla de lo siguiente. Dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Aquí es donde le digo que el significado del nombre de Sardis viene a relucir y viene a encajar perfectamente, porque está hablando, sin lugar a dudas, de ese remanente. Aleluya, Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un grupo, como lo decía en el Antiguo Testamento al profeta Elías, en dada ocasión, que no ha postrado sus rodillas delante de los Baales. En Sardis también había unos pocos, pero mire qué interesante, son unos pocos. ¿Se recuerda cuando leímos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, el cual decía todo lo contrario? Muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Sin embargo, aquí podemos ver que son unos pocos, no son muchos. Fíjese que la palabra remanente tiene su origen en el latín. Y el latín, el término en latín es remanens, remanens. Y esta palabra se divide en dos partes, en el prefijo re y el verbo manere. Y es interesante, porque este verbo manere se traduce, ¿sabe cómo? Se traduce como permanecer o quedarse. Qué interesante la palabra remanente, permanecer o quedarse. Había gente en Sardis que había permanecido, que se había quedado, que no se había movido del lugar donde el Espíritu Santo lo había colocado. Ahí estaban, permaneciendo. No eran muchos, eran pocos definitivamente. Ahora bien, mis hermanos, vamos a continuar y pasamos al verso número 5. Pero antes de pasar al verso número 5, también quiero hacer énfasis en otra cosa. Dice el verso 4: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Es decir, estos pocos no habían manchado su ropa, no la habían ensuciado. Lo opuesto de mancharse es ensuciarse. Usted y yo lo sabemos. Esos son los antónimos. El antónimo de ensuciarse es lavarse y también limpiarse. Ahora, aquí es donde otra vez encaja Mateo 7. Aquí es donde se trae a colación otra vez lo que leímos en el capítulo número 7 de Mateo. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron aquellos? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Pregunta incorrecta. Pregunta incorrecta.
Se dijo anteriormente que la pregunta debió haber sido: Señor, Señor, ¿no guardamos tu palabra y obedecimos tus mandamientos? Pero como sabían que no lo habían hecho, mis hermanos y mis hermanas, probablemente por eso no se atrevieron a hacer esta pregunta delante del Cordero omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. No fue así como formularon esta pregunta. Ahora, quizá estos también pensaban que era más importante profetizar. Quizá pensaron que era más importante expulsar demonios. Quizá pensaron que era más importante hacer milagros. ¿Y sabe qué vemos en todo esto? Profetizar, expulsar demonios y hacer milagros, por lo general, no es en privado. Por lo general no es en privado, es en público. Tal vez estos pensaron: podemos impresionar al Señor con esta pregunta. Sin embargo, la intimidad y la obediencia se dan en lo secreto. Ahí donde nadie nos está mirando muchas veces, aún en nuestra mente y en nuestro corazón, donde otros no pueden llegar. Sin embargo, estos le hicieron esta pregunta al Señor. Era todo exterioridad, no intimidad. Eso hay que hacerlo notar. Y aquí quiero leer un pasaje importante en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 5. Por favor, hermano, acompáñeme en esta hora a la carta del apóstol Pablo a los creyentes que estaban en la iglesia de Éfeso. Nos vamos a ubicar allí mismo en el capítulo 5 y vamos a leer los versos 25 y 26 en esta hora. Dice así la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, dice la versión de las Américas. Me gusta lo que dice la versión Reina Valera Gómez, porque no utiliza mujeres, sino dice esposas. Creo que es un término más correcto. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo, aquí es donde hay que empezar a poner atención, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con su palabra. Oiga lo que dice esta versión. Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para, ahí está el propósito, para santificarla. Esto es lo primero. El Señor Jesucristo entrega su vida voluntariamente en la cruz del Calvario con un propósito real y específico, y ese propósito fue santificar a la iglesia, es decir, apartarla para Él. Ese es el significado de santificar, es tomar algo y apartarlo. Ese fue el propósito de su muerte en la cruz del Calvario. Pero sigue y dice: limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. La Nueva Versión Internacional dice: lavándola con agua, ¿mediante qué? Mediante la palabra. Es decir, el evento, uno de los eventos, si no es el más importante, en la cruz del Calvario, su sacrificio, tuvo como consecuencia el apartar a los que eran de Él. Pero ahí no se queda el asunto. Ahora viene un proceso de purificación, viene un proceso de santificación, viene un proceso de limpieza que se va a dar a través de su palabra. Ese es el proceso en el que usted y yo, hermano amado y hermana amada, estamos metidos. En ese proceso. Y es tan claro, dice: lavándola con agua. Pero ¿mediante qué? Mediante
su palabra. Los que se acercaron al Señor diciéndole, en tu nombre hicimos esto, no estaban limpios, no estaban sanos espiritualmente hablando, aunque hayan hecho un montón de cosas. Las apariencias engañan. Sardis tenía fama de estar viva, mas no era así. No era así. Lo mismo nos está enseñando el Señor acá. Y volviendo al verso 5, ya para ir terminando, mis hermanos, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice, así el vencedor, aquí vienen los galardones que tendrán aquellos en esta congregación de Sardis, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3 galardones, vestiduras blancas. ¿Quién se viste de blanco? La novia. ¿Quién se viste de blanco? La que se va a casar, la que va a llegar a ser esposa. Mire qué promesa tan maravillosa la que el Señor Jesucristo le está haciendo a aquellos que permanezcan, aquellos aún que salgan de la condición en la que se encuentran. ¿Sabe cómo se encontraba Sardis? Muchos de ellos se encontraban en una sala, repito, de hospital espiritualmente hablando, estaban intubados ya, tenían problemas respiratorios espiritualmente hablando, y el Señor Jesucristo, como médico de médicos, les decía, Sardis, despierta, vuelve en sí. Vela, Sardis, tu condición es crítica, tu condición es seria. Y esa pregunta, mis hermanos, tenemos definitivamente que hacérnosla nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? Lo decía también en la parte 1, espiritualmente hablando, ¿cómo estamos? ¿Estamos sanos? Recuerde, la sanidad la va a dar la obediencia a la palabra. Ese es el verdadero avivamiento. Esa es la raíz fuerte de un verdadero avivamiento. La obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra. Y el Señor Jesucristo le habla a Sardis porque la ama y le dice, sal de esa condición. Vamos, Sardis, vamos. Imagínese, intubada, respirando ya no un aire puro y fresco espiritualmente hablando, moribunda. Ustedes dicen que están vivos, no, están muertos, están agonizando, les está diciendo el Cordero de Dios. Pero volvemos a los galardones. Se vestirán de blanco aquellos que venzan en Sardis, sus nombres estarán perpetuamente en el libro de la vida. Y número 3, serán reconocidos por el Cordero delante de su Padre y delante de sus ángeles. En el Evangelio de Lucas también se habla de que aquel que se avergüence y niegue el nombre de Cristo delante de los hombres, dice el mismo Señor Jesús, yo negaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor Jesucristo le está diciendo a Sardis, vamos, mira estas promesas que tengo para ti. Tú puedes salir de esa condición espiritual, una condición crítica, como lo he venido diciendo, hermano, una condición seria. Y el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, pero no está hablando de un oído literal, está hablando de un oído espiritual. El que tiene un oído espiritual abierto puede oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Por eso, oído espiritual, oye lo que el Espíritu, espiritual y espíritu. El que no tiene oído espiritual no puede oír al Espíritu Santo, pero el que tiene oídos espirituales, por su bondad y su misericordia y su gracia, puede escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. Oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Proverbios en el Antiguo Testamento habla de aquel que escucha, que es sabio, y de aquel que no le gusta escuchar, que es tomado por un necio. Aquí hay otra cosa. El que es obediente, el que quiere obedecer, es el que va a oír la voz del Espíritu Santo. El que no quiere obedecer, no le va a interesar, no le va a importar. Pero aquel que quiere obedecer va a estar atento a la voz del Espíritu Santo. Yo concluyo, y la conclusión es: la raíz de un verdadero avivamiento, mis amados hermanos, no es tener una congregación llena, aunque es bueno. No es que todo el mundo profetice, aunque es bueno. No es que hayan milagros por todas partes, aunque los milagros son bíblicos, pero no es eso. La raíz del verdadero avivamiento se llama obediencia a la palabra de nuestro Dios. Se llama intimidad con nuestro Dios. Ese es el verdadero avivamiento. Sardis no tenía esto. Sardis no poseía esto. Y por eso tenían un falso avivamiento, y esto lo estaba llevando a estar en agonía espiritual. Yo voy a invitarle, mi hermano y mi hermana, a orar en este momento, y yo sé que usted está allí y el Espíritu Santo le ha hablado porque Él es bueno, nos habla porque nos ama. Y yo quiero que usted incline su rostro, cierre sus ojos y abra bien su corazón. Y vamos a darle gracias al Señor en esta hora por habernos permitido, pues, compartir esta enseñanza, sin lugar a dudas, con su ayuda. Señor Jesucristo, venimos orando en tu nombre, y venimos, Señor Jesús, pidiéndote esa ayuda, pidiéndote que tu Espíritu Santo venga y nos redarguya en este momento, a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo pueda venir y nos pueda mostrar con amor nuestra condición espiritual. Que nos pueda llevar a ver esa condición en la cual nosotros nos encontramos. Sardis fue un ejemplo que tú dejaste en la palabra para cada uno de nosotros, para la iglesia de hoy. Y aunque ellos tenían fama de estar vivos, no lo estaban. La pregunta es: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos usted y yo, mis hermanos? Quizá estemos con cierta enfermedad, espiritualmente hablando. Quizá algunos dentro de una sala, intubados espiritualmente hablando, porque tienen problemas respiratorios. Sin embargo, en esta hora yo quiero decirle que el médico de médicos, el que ama nuestra alma, ha estado atento, porque estuvo atento con Sardis al hablarles, al exhortarles, al animarles y al decirles: ustedes pueden, porque yo estoy con ustedes. Señor, por favor, te pedimos salir de todo acomodamiento espiritual. Que podamos, Señor, amar esa intimidad contigo. Que podamos, Señor, amar tus preceptos, amar tu palabra. Y que pueda salir voluntariamente, te lo pedimos, de nuestras vidas, el obedecerla y llevarla a la práctica, que es lo que tú deseas. Señor, si alguien nos está mirando y escuchando en el internet y no tiene todavía conocimiento de lo que tú eres, pero tu Espíritu Santo lo está tocando en este momento, yo te pido, Señor, por él o por ella. El libro Apocalipsis dice en el capítulo 3 también, verso 20: aquí yo estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz, yo estoy a la puerta tocando. Si alguien escucha mi voz, si abre la puerta, yo entraré con él o con ella y cenaré como dos amigos cenan juntos.
Hoy puede ser el día en el que tú recibas el regalo más grande, que no tiene título. Se llama salvación y es gratuito. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Hoy puede ser el día en el que tú puedas venir a los pies de Cristo Jesús y recibir ese regalo de vida eterna y no ir a condenación en el infierno. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos has dado. Bendice a cada hermano y a cada hermana ahí en sus hogares. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.